a nivel del planeta, no es más que eso, un gran Truman Show, en el que los políticos engañan a los pueblos prometiéndole cosas absolutamente falsas, que simplemente son estrategias de mercadotecnia, estrategias de captación, estrategias de manipulación de masas para obtener el voto. Así, por ejemplo, en las primeras elecciones tenemos los mensajes de Tabaré Vázquez anunciando seguridad, abatir el número de rapiñas, bajar los impuestos. Luego tenemos a Mujica con aquella famosa frase, educación, 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 y resulta que la educación está destrozada, que el país está destrozado, que el país está endeudado, que el país tiene en crisis todo su aparato productivo, con excepción de los elementos de producción que le interesan a las grandes corporaciones. Nosotros decimos lo siguiente, hay un dato de carácter estrictamente científico que nosotros lo manejamos justamente en la audición con los periodistas a los que hice referencia, y es que hay 147 corporaciones en el mundo, conforme a un estudio de la Universidad de Zúrich, que controlan la economía global. Esas 147 corporaciones no son entidades etéreas, son seres humanos, son plutócratas, son los Rothschild, son los Rockefeller, son los Barbour, ¿verdad? Son los Warren Buffett, los Slim, y una cantidad de nombres que todavía nosotros no manejamos porque muchos no tienen publicidad, pero son los que constituyen, por ejemplo, el Club Bilderberg, en cuyas reuniones se establece la función, el rol que cada país, conforme a su estructura, a sus riquezas, a los recursos naturales que se les puedan extraer, van a cumplir determinado rol en ese gran escenario mundial que es el planeta Tierra para estas 147 corporaciones y este conjunto de mega ricos. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a votar y con eso podemos estar incidiendo en la estructuración del país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista idiosincrático, es falso, es falso. Esos paquetes ya vienen armados, ya vienen asignados, ya vienen impuestos. ¿Cómo se imponen? Bueno, comprando políticos o condicionando políticos. Al político se le da todo el apoyo necesario, se crean todas las herramientas de manipulación de masas y se le propulsa, ¿verdad?, como candidato que va a traer la solución a todos esos problemas. En este momento, Uruguay vive una estructuración, un modelo productivo que lo trajo el doctor Sanguinetti. Ya lo hemos dicho. El artífice de esta estructura económica actual no es que sea Sanguinetti. Sanguinetti fue el medio, el instrumento, el facilitador para esa estructuración. ¿Cuál es la estructuración? Bueno, de un país forestal, un país que se dedicó de lleno a promover con dinero del Estado a los grandes capitales foráneos, pagándole subsidios para que forestaran el país. Y ahora tenemos un país forestado. Tenemos un país también sojero, en su momento también se promovió el monocultivo de la soja, pero ha quedado mejor posicionado, precisamente por los requerimientos internacionales, el tema de la forestación. Y si usted tiene el país forestado, vamos a entendernos, no en las áreas, porque muchos por allí dicen, bueno, no, se forestó áreas que eran improductivas, para otro tipo de cultivos. Eso es falso, eso es absolutamente falso. Se ha forestado todo. Es más, con la planta en Conchillas, la ley prevé un radio de 200 kilómetros como zona de prioridad forestal. Es decir, al
prever 200 kilómetros de Conchilla, todas las mejores tierras de Soriano, de Río Negro y de Colonia están atrapadas por esta ley de promoción de la forestación. Así que no me vengan con cuentos. Acá se apostó al modelo forestal de Sanguinetti. Después que tenés los palos, naturalmente, algo hay que hacer con ellos. Se va a las plantas de celulosa. Pero las plantas de celulosa, por si fuera poco ya el entreguismo de la ley de forestación, se permite su instalación en zona franca. Es decir, una industria, normalmente, los países cuando la aceptan porque genera fuente de trabajo y fuente de ingreso para el Estado por la vía de los impuestos. Ahora bien, si usted la asienta en zona franca, evidentemente todos esos incentivos se pierden. Trascartón tiene que soportar y gastar en el tema de la contaminación que producen estas plantas. Pero por si fuera poco, hay gobiernos coimeros, gobiernos de corruptos, gobiernos de entreguistas, como es el caso del gobierno de Mujica y de Vázquez, que tras cartón hacen que el pueblo uruguayo, en detrimento del estándar de vida, de la calidad de vida de los uruguayos, destine, como va a destinar Uruguay, 8.000 millones de dólares para hacerle toda la infraestructura a UPM para que optimice Björk, el dueño, que le dicen Ney, sus ganancias y siga, tal vez, argumentando en el Club Bilderberg lo bien que le ha ido en los negocios, cuando detrás de esos negocios está el Partido Socialista, el Partido Comunista, los ex Tupamaros. Va a ir al grupo Bilderberg y le va a decir, muchachos, miren que esta es buena gente. Esta gente no tiene ningún problema en vender la patria, en darle mala educación, mala salud, mala seguridad, mala retribución a su pueblo para que yo gane mucho. Entonces, cuando nosotros en el espectro político de estas elecciones vemos que casi todos los candidatos, con excepción del Partido Verde Animalista, con excepción también del PERI, tal vez del 26 de marzo, y de algún otro partido de los que podemos reputar en formación o chicos, pero cuando los grandes partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, están a favor de UPM, bueno, eso le da la pauta de cómo funciona ese Truman Show que es la democracia formal. Hoy yo venía escuchando la radio y pusieron un pasaje del discurso de Mujica diciendo que el ser humano es un ser político y que hay que cuidar esta democracia. Mujica, el delincuente de Mujica, el criminal de Mujica, el hombre que cuando el Uruguay, comparativamente con este Uruguay, era muy superior, aún desoyendo los consejos de Ernesto Che Guevara en la Universidad de la República, en el año 64, si mal no recuerdo, que decía que no debía irse a la vía armada en este país, debía seguirse luchando en la vía democrática, o formalmente democrática, tomó las armas, formó parte de un grupo que mató gente inocente, que llevó gente a la muerte, que trajo un caos brutal en las familias, en la sociedad. Hoy viene a pontificar sobre este sistema que nosotros estamos describiendo. ¿Por qué estamos en política? ¿Por qué estamos en política cumpliendo a rajatabla lo que dijimos en su momento, que el día que nos vieran con posibilidades presidenciables nos habíamos vendido? Para poder tener un espectro, una caja de resonancia, una profundidad y una extensión en estas verdades mucho más grande que la que nos da el hecho de ser un abogado denunciante, ser un comunicador. Estando en política, esto se amplifica enormemente. Y la amplificación la buscamos precisamente para abrir cabezas, para difundir este discurso, para luchar contra la demagogia, contra la mentira, contra los embusteros, contra esta clase politiquera que vive en una burbuja de privilegios, gastando como una garrapata el dinero que le chupa al pueblo uruguayo. Esa es fundamentalmente nuestra aspiración. De poder estar en el Parlamento, llevaríamos adelante
una campaña de denuncia mucho más fundamentada, mucho más protegidos y mucho más informados, con potestades de información que hoy no tengo. Estando en el Parlamento podría, por ejemplo, formar parte de una comisión investigadora. Y cuando se oponen a la investigadora poder decir, este colega diputado se opone porque tiene tal negocio con Venezuela, este se opone porque tiene tal negocio con tal otro. Y entonces poder desde adentro denunciar. Poder denunciar los privilegios, que hoy muchos no conozco, que se dan en forma espuria. Sabemos algunos que han tomado estado público, pero muchos privilegios, como todo lo que tiene que ver con los viajes brutales que hacen estos individuos que viven viajando, la forma en que se votan los aumentos. Es decir, poder entrar al Parlamento con el mismo sentido que entré a la política, denunciando esto, denunciando la farsa, la mentira, el embuste. Por eso es importante la votación del domingo que viene. Por eso es importante que el PBA saque mucho más de 501 votos. ¿Ustedes saben qué susto se puede pegar todos estos politiqueros que responden a las corporaciones si el PBA llega a sacar 5.000 votos, por ejemplo? Que para mí sería un éxito impensable, ¿verdad? Una cuestión totalmente utópica. Pero ¿saben qué susto se pegaría? ¿Saben toda esta política de ninguneo que se nos hace en la política? Y yo la entiendo, tienen razón, no los condeno. Está bien que me ninguneen. Si yo les vengo a pinchar el globo, si yo los vengo a denunciar, si yo les vengo a decir que son payasos al servicio de las grandes corporaciones. Pero como les decía, lo que prometí lo cumplí. Estamos haciendo una campaña política sin un mango, a puro pulmón. Ayer nos fuimos a la Feria de Tristán Narvaja con un conjunto de militantes o sanos combatientes, en caravana, con 10, 15 coches, con un megáfono, y exponiendo en la feria, rodeado de compañeras y compañeros, por supuesto, ningún guardaespaldas, ningún arma, ninguna seguridad, exponiendo estas verdades, jugándonos la vida incluso. Es más, tuvimos un contradicho, un contradictorio bastante agrio con 3 individuos, naturalmente del Fraude Amplio, que me gritaron, viejo alcahuete, y yo les contesté, no hay más alcahuete de los yanquis, del imperio, que tu líder. Me refería a los líderes del Fraude Amplio. Pero sin un peso, amigos. Aquí los banqueros lo que saben es que los pesos que consiguió el PBA los destinó a 70.000 boletas para derogar la ley que financiariza más al país en forma obligatoria. Todos aquellos que durante la década del 70 y hoy la izquierda internacional sigue denunciando la financiarización de la economía como un elemento altamente negativo. Busquen las páginas inclusive de la izquierda ayornada, como puede ser la página www.rebelión, que es una página ayornada, es decir, una página que trabaja para sectores que manipulan desde el gran capital. Pero aún esas páginas denuncian la financiarización como un elemento negativo. Y este Fraude Amplio nos financiariza a prepo, totalitariamente, dictatorialmente. Y utilizamos dinero que podríamos haber utilizado para las listas para hacer las papeletas contra la bancarización obligatoria, por la libertad, contra la obligatoriedad. ¿Quiere tener tarjeta? Tenga tarjeta, decíamos en la feria. Ustedes, señores comerciantes, ¿quieren que el 6% de lo que están vendiendo se vaya al sistema financiero? Bueno, es cosa de ustedes, pero no a prepo, no violando el principio de libertad consagrado constitucionalmente, más allá de que ellos a la Constitución se la pasan por el bolsillo. Ese es un poco el sentido de por qué llamamos a votar el PBA. Aspectos operativos, amigos. No tenemos una estructura partidaria, es a pulmón. Las listas no van a estar en el cuarto secreto. Las listas hay que pedirlas. Las listas hay que irlas a buscar. No nos da el tiempo para cubrir los 7 departamentos donde tenemos listas. Yo voy a dar mi teléfono para que ustedes me llamen y yo los derive a otro teléfono, de forma tal de que alguien o les dé los lugares donde retirar las listas, o de lo contrario, bueno, las pida.
099-663-580. Me llaman, me mandan un WhatsApp, esperan, tengo colapsados los mensajes, no me da el tiempo para todo. Además, yo sigo ejerciendo la profesión, yo sigo viviendo de mi profesión, yo tengo que ir al juzgado, tengo que ir a las audiencias, yo no estoy como Pupito Lacalle, o como Sanguinetti, o como Larrañaga, prendido de la teta del Estado para poder hacer campaña 24 horas por día, que de todas maneras mi familia come, o la familia de ellos comen porque tienen asegurado el ingreso a través del Estado. Yo soy un abogado que ejerzo privadamente la profesión y por lo tanto tengo que trabajar al mismo tiempo que hago la campaña electoral. No tengo un banco, no tengo una corporación, todo lo contrario, los banqueros, si me saliera un cáncer en la cabeza, estarían locos de la vida. Hay que votar. La elección no es obligatoria. No hay puja de candidatos. Soy el candidato a la presidencia de la República por el Partido Verde Animalista. Pero marcar, primero llegar a los 501 votos y después marcar presencia electoral es muy, pero muy importante. Por eso los convocamos, amigos, que en un acto de responsabilidad cívica, en un acto para llevar al Parlamento a una persona que viene luchando desde el 2006 contra la corrupción estructural, lo pueda hacer desde las entrañas del monstruo, que pueda hacer la radiografía del monstruo y exponérsela a ustedes. Por eso estamos pidiendo el voto este domingo 30 de junio. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Gustavo, yo venía con la idea de hablar de un par de cosas que hacen un poco a lo que yo considero los males endógenos que tiene el Uruguay. Correcto. También de los que tú has hecho referencia, que vienen de afuera, los de adentro también tienen sus responsabilidades. Mañana es el acto de cierre de campaña del Frente Amplio. Mañana el paro del PIT-CNT es el acto de cierre de campaña del Frente Amplio. Hubo un acto el otro día, un preacto, que fue un acto de amor. Los 4 candidatos por lo menos se besaron en la boca y mostraron amor, amor entre todos ellos. Pero enseguida del amor viene el terror, viene el ejercicio del mazo y de la porra, que es el paro del PIT-CNT. Aquí hay muchos que todavía les cuesta identificar PIT-CNT con Frente Amplio. Yo creo que a esta altura del partido todos sabemos que el PIT-CNT ha sido la escalerita del Frente Amplio. Basta pensar que Martínez no nació de un repollo, sino que Martínez nació de su actividad sindical, quizás posterior a aquella vez que quiso poner aquella bomba para volar acá. Por supuesto que nadie se acuerda, y ahora Martínez es el amor en... Bambi. Sí, Bambi de bueno. Ahí. Entonces esto es un juego de policía bueno o policía malo. Es evidente, ¿no? Policía bueno fue el otro día y ahora viene policía malo a mostrarle a la población, en cierta medida, con los problemas que tiene la población, un grado muy importante de desconocimiento de una cantidad de circunstancias, al cajetillaje, al cascarriaje, al empresariado, decirle, ven, cuando el Frente Amplio tiene al PIT-CNT, como tiene al PIT-CNT de su lado, tiene la tranquilidad para los próximos años para que ustedes puedan seguir haciendo plata sin perjuicio de que pongan plata para la campaña, porque también eso es parte de ese doudez permanente, ese toma y daca permanente entre el cajetillaje y esta falsa izquierda denominada Frente Amplio y PIT-CNT. Fripur, ejemplo. Y también, exacto, Fripur, ejemplo notable, yo lo mencionaba en la otra emisión de la otra radio. Es también un gran mensaje a los políticos de la falsa oposición. Esencialmente yo creo que es un gran mensaje a los políticos de la falsa oposición diciéndole, muchachos, ustedes no son capaces de gobernar contra nosotros. Correcto. Brazo torsivo, extorsión. Es un brazo torsivo, yo hoy describía que no sé qué órgano del cuerpo humano lo es, dije brazo extorsivo, pero puede ser otro órgano del cuerpo humano, cada uno lo interpretará a su manera, pero que va dirigido esencialmente a los núcleos de poder, ¿no? Entonces, que aprovecha, se alimenta, muchas veces se ha utilizado la frase de que los capitales son temerosos, son miedosos, aprovecha de ese miedo, se alimenta de ese miedo con un juego extorsivo, y en este juego de amor-terror, ¿no? Al que el Frente Amplio nos ha habituado, ¿no? Un paro del PIT-CNT, de una organización sindical, de las características que tiene este paro, ¿contra quién es? Contra sí mismo, contra el gobierno.
No, es contra la eventual posibilidad de que el próximo gobierno no sea del Frente Amplio. Si el próximo gobierno no es del Frente Amplio, quemamos la pradera. Correcto. A eso yo le agrego esto otro, ¿no? El fracaso real, vamos a llamarlo, de la oposición, la incapacidad que muestra la oposición. Por poner un ejemplo, Lacalle, Pou y Larrañaga no saben enfrentar el problema Sartori. Entonces, si no saben enfrentar el problema Sartori, uno puede pensar que pueden enfrentar alguno de los problemas, de los serios problemas que va a tener el próximo gobierno. Encima con el problema número 1 que va a tener el próximo gobierno, que tiene el PIT-CNT en contra. ¿Alguien puede creer que Luis Lacalle Pou tiene capacidad para manejar problemas? ¿Alguien puede creer que a esta altura del partido, un individuo que perdió con el padre, con el hijo, y va a terminar perdiendo con el Espíritu Santo, como es Larrañaga, tiene capacidad, manejo político para enfrentar los serios problemas que va a enfrentar el gobernante X, vamos a ponerle, que va a estar en el próximo periodo de gobierno? Y esto me lleva a otro tipo de reflexiones, y en la cual yo le endilgo gran responsabilidad a la izquierda del Uruguay. Que no es un problema que surja ni de que surge mucho antes de los 70 y de los 60, que es el adoctrinamiento permanente que hicieron desde la educación, teoría gramsciana, porque en definitiva las movidas revolucionarias al estilo Che Guevara o al estilo Mujica fracasaron. Y entonces, pero lo que no fracasó, incluso siguió trabajando con un trabajo hormiga, incluso durante la dictadura y con posterioridad a la dictadura, fue ese comunismo gramsciano que lo que buscaba era el dominio de una serie de reflejos del individuo, que yo siempre he llamado muchas veces, para compararlo y para poder explicarlo, el muñeco vudú, ¿no? Ese muñeco que todos adentro nuestro tenemos por nuestra formación de izquierda, que nos dijo que el colectivo estaba por encima del individual. En la medida que el colectivo estaba por encima del individual, basta tocar una tecla del colectivo para que mañana haya un paro general que va a ser acatado por todo el mundo. Y no hay una reacción individual de los ciudadanos. Muchos me dirán, bueno, pero si paran los ómnibus yo no puedo ir a trabajar. Sí, es cierto, es muy cierto. Si paran las oficinas públicas, no voy a poder obtener y hacer ningún trámite en las oficinas públicas. Sí, también lo es cierto. Si para la salud no voy a tener que postergar mi ida al médico porque no voy a tener una atención de la salud. Sí, es muy cierto, pero ese fenómeno que ocurre en nuestros países, no creo que sea un fenómeno exclusivo del Uruguay, tiene como fundamento, como sustracto, un adoctrinamiento que viene de mucho antes atrás. Ahora, el muñeco vudú puede ir hacia la izquierda, puede ir hacia la derecha, puede ir hacia adelante y puede ir hacia atrás, porque el muñeco vudú es simplemente manipularlo y moverlo. Y en eso la gran responsabilidad la ha tenido la izquierda uruguaya, la izquierda legítima y la izquierda ilegítima. No se escondan los de izquierda cuando uno los apunta con el dedo y les asigna esa responsabilidad. Que obviamente caminaron frente a una oposición que no existió, sí, por supuesto. Frente a una oposición que no supo ser oposición, sí, por supuesto. Abusaron de eso y siguen caminando arriba de eso. Por eso, el gran problema que tenemos nosotros es ese famoso colectivo sobre lo individual. Tanto es así que cuesta hoy romper las estructuras de los partidos que han fracasado. Y todavía los partidos, aún los tradicionales, siguen apostando a los aspectos emocionales y no los racionales. Estamos en Facebook. Bien, nosotros seguimos con la página de Facebook, amigos, para temas internos, para temas del partido. Lo dicho, no tenemos una estructura a nivel ni departamental ni nacional. Es importante que obtengamos el mayor número de votos posible. No tenemos tampoco posibilidades de estar repartiendo listas por todo el Montevideo, por todos los 7 departamentos en los que tenemos posibilidad de votar. Tenemos puntos concretos de distribución. Para saber esos puntos concretos de distribución, está la página del partido, pero en el peor de los casos, si no logran ese contacto, me llaman o me envían mensaje, mejor, al 099-663-580, en el correr del día o en
la noche recibirán el mensaje de dónde tienen el lugar para repartir, para obtener las listas. Por supuesto que hay dos lugares fundamentales, yo diría 3 lugares fundamentales que yo puedo dar. Uno es la sede central, Marcelino Sosa 2060, otro es mi estudio, Ciudadela 1258, apartamento 301, y otro es mi propio domicilio, Guarambaré 1363 en Carrasco. Allí hay listas y por lo tanto pueden acudir y se les entregará la lista. La estamos luchando a pulmón, de abajo, sin ningún tipo de financiación, con una lealtad, una entereza y una sinceridad sin límites y absolutamente inédita en la política del Uruguay. Cuando recibimos un donativo de un ciudadano muy preocupado por la bancarización obligatoria, sabíamos que él, además de ser adherente del partido, estaba preocupado por esa ley, que además también le afecta en lo personal, y utilizamos ese dinero, amigos, para imprimir 70.000 boletas contra la bancarización obligatoria. No utilizamos ese dinero para imprimir listas. Priorizamos la libertad, priorizamos la lucha contra la esclavitud financiera. Priorizamos también, obviamente, en buena medida, pero no coaccionados y ni siquiera solicitados, los intereses de la persona que hizo el donativo. Esa es la forma en que estamos haciendo política. En el día de ayer salimos en una caravana por una feria sumamente concurrida, con un conjunto de compañeros y fundamentalmente compañeras. Era mayoritaria la presencia de damas en el grupo, a decir las verdades que decimos en esta radio, con nombre y apellido, por supuesto que exponiéndonos enormemente. Ustedes recuerden que el Fraude Amplio tiene en su composición actual a individuos que mataron, que secuestraron, que robaron. Es decir, son gente de temer, son gente que han robado al país de medio a medio, son una mafia. Y nosotros salimos con un conjunto de compañeras y compañeros totalmente en forma pacífica y desarmados a decir estas verdades. Nos estamos jugando por ustedes, amigos. Adelante, Enrique, te escuchamos atentamente, está muy bueno el análisis tuyo. No, yo creo que en la actualidad lo que uno puede pedir al elector, al votante en general, es que recapacite que el voto es un acto individual. Por tanto, tiene que ser un ejercicio de libertad. Y como tal ejercicio de libertad tiene que estar dotado de la mayor cantidad de elementos posibles, entre ellos los elementos racionales. Yo le escuchaba en algún programa argentino que se hacía reflexiones en cuanto a que ha quedado demostrado con distintos estudios que se han hecho en Estados Unidos que el voto es esencialmente emocional. Bueno, tenemos que romper con ese pensamiento. Más allá de que la realidad pueda marcar que sí, que los votos sean emocionales, y yo estoy convencido de que hay muchos blancos y colorados y frente amplistas que van a votar por emoción, no por ejercicio de la razón. Pero para que se pueda votar y el voto sea un voto razonado, un voto reflexivo, es necesario primero entender que el voto es un acto individual. Y eso yo es lo que entiendo que a muchos le tienen un pánico espantoso, ¿no? Y no me voy a referir al Frente Amplio con lo que ya dije de su adoctrinamiento y su forma de manipulación que ya viene de mucho tiempo atrás, quizás desde la década del 50, cuando el Frente Amplio no era todavía ni siquiera algo pensado o formado. Pero veo en los partidos tradicionales un pánico por el rompimiento de las viejas estructuras. Sartori es mal habido, mal formado, mal originado, un rompimiento de estructuras. Y lo único que ve del otro lado uno es el pánico por ese rompimiento de estructura. Algo parecido le pasa a Sanguinetti cuando sale a cuestionar a Manini, o cuando sale a cuestionar la formación de otros partidos. Es la destrucción. Yo he dicho una frase que yo sé que puede ser muy dura y con la cual me gano muchos enemigos. El Uruguay no va a cambiar hasta que no se deshaga de los partidos tradicionales, de los mal llamados partidos tradicionales. El gran problema que tiene el Uruguay no es el Frente Amplio, sino que el gran problema que tiene el Uruguay es que no tiene del otro lado algo que enfrente al Frente Amplio. En los aspectos, como decíamos,
endógenos del país. Hasta tanto no desaparezca el Partido Nacional, hasta tanto no desaparezca el Partido Colorado, el Frente Amplio va a seguir teniendo los hilos del poder. Con el gobierno o sin el gobierno, con el PIT-CNT o con la fórmula que se le pueda ocurrir. Entonces, lamentablemente el Uruguay tiene que ir a una etapa transitoria de rompimiento. Aunque esa etapa transitoria de rompimiento suponga que el Frente Amplio llegue al cuarto gobierno. Y no tengo ningún empacho en decirlo. Pero hasta tanto sigamos manteniendo a los Lacalle Pou, a los Larrañaga, a los Antía, a los Sanguinetti, a los Talvi, no vamos a tener una oposición real, y en la medida que no tengamos una oposición real no vamos a tener una república, y mucho menos vamos a tener la posibilidad de expulsar a estas lacras del Frente Amplio del poder. Pero eso encastra un poco, Enrique, con lo que veníamos describiendo del Truman Show, porque si vos analizás las estructuras de la democracia formal impuesta por la gobernanza, y bueno, te vas a encontrar esa estructura de partidos grandes en prácticamente todo el planeta Tierra. Sí, correcto, pero yo creo que nosotros tenemos como mal endógeno estructuras partidarias anquilosadas, cerradas a sí mismo, que no permiten el surgimiento de otras. Me podrán decir, bueno, la realidad política argentina es un caos porque unos se pasan de un lado y se pasan para otro, sí, todo lo que quiera, pero yo en cierta medida veo un espectro mucho más diversificado de situaciones y no tan acartonado y tan cerrado como el que tenemos nosotros. Un acto que me pareció de una inmundicia absoluta, pero absoluta, fue lo que ocurrió en ocasión de la comparecencia de este grupo que nosotros no integramos, de No a UPM, que encabeza el distinguido Ovenir Sartú. Fueron al Parlamento con un derecho de petición, quizás con algo muy utópico, pensar que eso iba a poder tener algún tipo de respuesta positiva. Fueron a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. Y creo que con un grado de ingenuidad, que la entiendo, de buena fe, la vamos a llamar la buena fe, pensaron que iban a tener al menos una suerte de aplauso o de receptividad por parte de la oposición, entre comillas. Cuando uno lee el acta de la comparecencia, no estuvo presente, pero lee el acta, me consta que Ovenir Sartú salió muy desilusionado de eso, porque lo dijo inmediatamente en un editorial. Pero cuando uno lee el acta, es más el fastidio que a uno le da lo que presencia. Y allí lo que uno observó fue que el Frente Amplio se quedó callado la boca. Y quienes salieron a decirle, quienes los mandan, yo utilicé esta expresión en la otra radio y la voy a utilizar en esta, porque si no Marisa me va a mandar cortar el micrófono, que es, los mandaron a freír espárragos, vieja expresión de mis abuelos, a freír espárragos, por no decir otra expresión, ¿no? Los mandaron al baño, ¿no? Del Palacio Legislativo, que son muy lindos los baños del Palacio Legislativo, los conozco. Los mandaron al baño a Ovenir Sartú y a todo un grupo de personas que fue con un planteo muy serio, con buenas exposiciones. Pero pasó una cosa curiosa, generalmente cuando se comparece en las comisiones, primero habla el que pidió la reunión, el que fue invitado a la reunión, y después hacen sus comentarios los diputados respectivos. Es más, habitualmente se dice algo por parte de los diputados que yo siempre he considerado que es una falta de respeto, que es, nosotros no vamos a emitir ahora opinión, porque después a puerta cerrada, a cuarto cerrado, emiten las opiniones unos y otros y mantienen al ciudadano abajo, al plebeyo abajo y a la nueva aristocracia que suponen nuestros parlamentos arriba, ¿no? Pero en este caso no hicieron eso. En este caso ingresa la delegación, no le dan la palabra, sino que ya de sopetón el Frente Amplio, que tenía la presidencia de la comisión, le da la palabra a Pablo Iturralde, a Partido Nacional, a Pablo Abdala, Partido Nacional, y a Ope Pasquet, para que manden al grupo de esta gente de No UPM, con Ovenir Sartú de la cabeza, los manden a freír espárragos, los manden al baño. Es un acto de inmundicia total. Con Ope Pasquet argumentando de que no es un contrato, que el contrato que se llama contrato no es un contrato y que por lo tanto es una hoja de ruta y que luego se cambiará y no se cambiará. Una sarta de mentiras. Pero es una burrada. Pero además de la burrada, que yo soy consciente, y creo que es consciente Ope Pasquet de que está diciendo una burrada, las tres expresiones, la de Pablo Iturralde, la de Pablo Abdala y la de Ope Pasquet, fueron excusas. Excusas para decir qué. O para no decir que somos pro UPM.
Entonces, cuando uno... No contrato, inclusive. No. Cuando yo digo pro-UPM me refiero al contrato, que es mucho más grave el contrato pro-UPM que lo que es en sí UPM y lo que significa Ahí está, UPM. ahí está. Entonces, cuando uno observa esa actitud de que el Frente Amplio le dice, muchachos, esta le corresponde a ustedes, esta la tienen que contestar ustedes, y contéstenla bien, porque UPM está mirando cómo la van a contestar. Y la contestan perfecto para mandar a freír espárragos, para mandar al baño a una delegación de ciudadanos que iba con argumentos sólidos, que incluso cuando habla después que los mandan a freír espárragos, le dan la palabra para que hable. Y cuando hablan, exponen una serie de argumentos muy sólidos, todos los que concurrieron allí. Sin embargo, eso al minuto siguiente termina la sesión. Entonces, cuando uno observa ese tipo de cosas, vuelve a la conclusión siguiente. En la partidocracia, democracia formal, como tú la llamás, es donde se genera, es la semilla donde se genera la corrupción. Yo no tengo ningún empacho en decir que son los partidos tradicionales los grandes responsables de la situación actual del país. Que si hubiera habido una oposición mediana, yo no pido que se pongan los pantalones largos, si hubieran puesto los pantalones cortos, unos bermudas quizá. Si se hubieran puesto unos bermudas, no tendríamos el desastre en el que nos encontramos hoy el país. Y esa era otra cosa que quería reflejar. El ciudadano tiene que abrir la ventana, salir a la esquina de su casa y mirar. Es solamente eso, mirar. Que se olvide por un rato de la televisión, que se olvide por un rato del celular, que se olvide por un rato de la computadora. Mirar el estado en el que se encuentra el Uruguay. Estamos en un momento trágico del país, donde se necesita un gobernante con personalidad y con fuerza para poder mantener el timón firme frente a la tormenta que tenemos encima. Yo no observo eso en ninguno de los candidatos posibles ganadores que se nos ofrecen en el menú. Porque si alguien me dijera que Martínez tiene la personalidad suficiente como para manejar una serie de circunstancias, ni siquiera para manejar las circunstancias internas que supone el ejercicio de fuerza del PIT-CNT o del Partido Comunista, o aún del MPP, no tiene esa capacidad, es un individuo sin capacidad. La otra opción, Luis Lacalle Pou, ha demostrado su incapacidad incluso en la propia interna del partido, con un sector del partido que no digo porque los otros lo aporten, pero si es el sector que aspira a ir a la presidencia, tiene que aportar ideas. Pero además, con algo que siempre hemos repetido contigo, Gustavo, las ideas tienen que ir acompañadas de la acción. Cuando las ideas tienen que ir acompañadas de la acción, tienen que ir acompañadas de los antecedentes. Lacalle Pou, ¿qué hiciste durante todo este tiempo en el Parlamento que me permita a mí decir que tu acción en el futuro va a ir acompañada de ideas? Ni ideas, ni acción. Entonces, cuando se observa ese panorama, frente a la tormenta en la cual ya estamos inmersos, la situación es catastrófica. La situación de futuro del Uruguay es tremenda. Hasta tanto no se rompa con las estructuras de los partidos tradicionales, hasta tanto no desaparezca el Partido Nacional y el Partido Colorado, que cada uno tendrá su corazoncito, que cada uno recordará con cariño determinadas cosas positivas, sí, yo no tengo ningún empacho en decir lo que lo tuvieron, pero que hoy no son un mecanismo que permita hacer funcionar la democracia, formal o no formal, que permita hacer funcionar la república. Y hasta tanto no consigamos ese mecanismo de oposición que marque un camino, que establezca una política de control, que establezca que la corrupción no puede asumir cada uno de los sectores. Ahora nos acabamos de enterar que 4 reclusos escaparon nuevamente de la cárcel central. Uno de ellos, un mafioso muy conocido, y que fue por un boquete. ¿Pero alguien puede creer que fue por un boquete? Bueno, eso es la corrupción cuando toma por asalto al Estado. Y de esa corrupción que tomó por asalto al Estado tienen la culpa los Sanguinetti, los Ereñi, los Wilson Ferreira y los herederos, los peores herederos que vinieron después de estos sujetos. Entonces, frente a esa situación, ¿vamos a poner a 2 ineptos, a uno o a otro de presidente de la República? Yo estoy de acuerdo, Enrique, pero todo eso es parte de
lo que nosotros veníamos describiendo, es decir, de este formato de democracia que teatraliza en realidad la decisión del pueblo como que fuera una decisión soberana, cuando en realidad todos sabemos que el grado de condicionamiento, el grado de endeudamiento que tiene el país hace que no tenga más remedio que obedecer los planes y los roles que los grupos acreedores nos van a asignar. Punto. Nos van a asignar el rol de palos y celulosa. Bueno, pero yo, Gustavo, ¿sabés qué? Yo me fastidio con las personas. Ope Pasqué, ¿qué tiene para perder Ope Pasqué? Pronunciándose en contra de UPN. ¿Cómo que tiene? ¿Qué tiene para perder Ope Pasqué? Pero tiene su vida acomodada, tiene una jubilación acomodada, tiene a su señora en la Suprema Corte de Justicia. Ah, otra cosa. No tenemos justicia en el Uruguay porque el fiscal general y la Suprema Corte de Justicia no están en el Uruguay. Están participando en México del segundo encuentro anual del pacto. ¿Vos sabés lo que es el pacto? Bueno, el pacto es un mecanismo que yo lo equiparo como una especie de DEA judicial. La DEA judicial, muy bien. El programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. ¿Vos creés que por casualidad este programa que vincula a Europa y Latinoamérica, dejando afuera a Estados Unidos expresamente, pero vos podés creer que este mecanismo llamado pacto, por casualidad se llama pacto? No, por supuesto que no. Bueno, entonces, cuando uno observa ese tipo de cosas, cuando uno observa una cantidad de individuos que tienen resuelta su vida, que tienen acomodada su vida, pero que no son capaces de tener un mísero acto de republicanismo, un mísero acto de republicanismo que yo le pido a Pablo Iturralde, a Pablo Abdala y a Ope Pasqué, les pido un pequeño acto de republicanismo, de no mandar a freír espárrago a un conjunto de ciudadanos que le van a plantear una cosa racionalmente. ¿Y qué le pedís? ¿Que se pongan contra UPM? Yo les pido un acto de republicanismo, porque si no, lo que le tengo que decir al ciudadano es... Los echan del partido. Claro, pero lo que uno tiene que velar es porque estas cosas se conozcan y se digan, porque no se puede seguir votando por los Iturralde, por los Abdala, por los Lacalle Pou, por los Ope Pasqué, por los Talvi. No se puede seguir votando por los sujetos que no ejercen la República, que tienen una función a cumplir y no la ejercen. No se puede seguir. Cuando yo le pido a la gente un voto racional, un voto pensado, le estoy pidiendo razonen en función de lo que se les presenta, no de los dibujitos, no de los colorcitos, no del bombo, no en función de eso, no del aviso, del informativo a la hora. ¿Por qué es tan grave lo de Sartori comprando los votos? Como me dijo el otro día en el fútbol, un compañero del fútbol, Sartori está pagando 1.000 pesos por voto. Es tan grave eso como que Lacalle Pou ponga la publicidad a la hora de los informativos. Es tan grave una cosa como la otra, porque la plata no sale del bolsillo de Lacalle Pou ni del bolsillo de Sartori. O quizás en el caso de Sartori sí saca de su bolsillo, el de Lacalle Pou no lo sé. Bueno, en todo caso, Sí, bueno, pero por eso digo, pero a lo que me refiero es lo siguiente. Si criticamos el voto comprado, nos tenemos que hacer una gran autocrítica, todos los grandes partidos tienen que hacerse una gran autocrítica en ese sentido. Y yo insisto, ¿no? ¿Cuánto está poniendo UPM en cada una de las campañas políticas? Pero Enrique, cuando vos te encontrás con profesionales de la comunicación, en este momento te dicen, Salle, Diana, que el mensaje no sea más de 3 minutos. Sí, correcto. Es decir, individuos perversos como Mujica, que tomaron el gobierno diciendo educación, 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 han degradado tanto a la educación, han degradado tanto la cultura, han degradado tanto el intelecto de nuestro país, que nos ha llevado a que una inmensa mayoría del público solamente esté dispuesto a prestar atención a temas sustanciales durante 3 minutos. Esta extensión de esta audición, esta extensión de estos argumentos que nosotros tenemos, Enrique, son absolutamente contraproducentes habida cuenta del estado de situación de una gran mayoría del pueblo uruguayo. Te cambian el dial, punto, no te llevan todo este razonamiento. Pero yo no creo que no hay que rendirse frente a eso. Y por algo tenemos la audición que Claro, tenemos. claro. Y por algo no le hacemos... No nos tenemos que rendir a que nos ante piden los los 3 minutos. manipuladores de la comunicación. De acuerdo.
pero las cosas son como son. No, yo las entiendo. Las cosas son como son. Pero creo que un sentido de esta audición es ese. Exacto, es un sentido didáctico. Es un sentido didáctico y de resistencia a que el ciudadano sea capaz de escuchar más de 3 minutos. Sí, y que escuche estas verdades. Porque claro, vos en 3 minutos no le podés hacer el desarrollo que hiciste tú con respecto a la comparecencia del grupo de contrario a UPM y cómo reaccionaron y quiénes estuvieron y qué pasó y qué dejó de pasar. ¿Te das cuenta? Claro que no nos tenemos que rendir, pero también vamos a chocar con una realidad fenomenológica que es la de que hay una inmensa mayoría, hay un 39% de personas que no saben que hay elecciones el domingo que viene. Ahora, si no saben que hay elecciones, si vos profundizás la pregunta a algo más concreto y le decís, por ejemplo, ¿qué es lo que se dirime en esta elección? Ya el porcentaje va a ser de un 45%. Sí, pero no sabe que hay elecciones el próximo domingo, pero sabe que hay paro mañana. Entonces, fíjate vos cómo la manipulación... Además sabe que juega Uruguay-Chile. Bueno, posiblemente, y que por suerte mañana hay paro, y que después de Uruguay-Chile voy a poder dormir mañana hasta las 10 de la mañana. Entonces, claro, pero así no sale adelante el país. No, por supuesto que así no sale adelante el país. Pero lo que yo digo es que hay elementos a mostrar a la ciudadanía, entre ellos estos elementos que yo te hacía referencia. Esta manipulación no nació en los 70, no nació en los 60, nació mucho antes. Que luego fue tomada desde afuera por los grandes centros de poder, sí, por supuesto, y utilizada. Claro, y que en el Uruguay ha tenido una gran utilidad, sí. Porque eso es importante decirlo. Vamos a entendernos. Como vos le llamás el muñeco Bolche, que tenemos aquellos que hemos pasado por todos los ciclos de la enseñanza, todos, invariablemente todos. Hoy está operando para Bjork, para Rockefeller, para Warren Buffett, ¿verdad? Para el grupo económico BlackRock, para Goldman Sachs, en definitiva, para el gran capital financiero transnacional. Es el que permite que la bancarización sea impuesta. Es decir, el muñeco Bolche trabajando para los banqueros. Y esa es la perversidad que hay que decir. Vos tenés un sistema como el sistema chino, que tiene ahora un mecanismo por el cual, a través del reconocimiento facial de los millones de cámaras que tiene el sistema dictatorial chino comunista, que te da una suerte de libreta ciudadana con puntos. Entonces, si vos tenés algún tipo de actitud contra el gobierno, perdés puntos. Y llega un momento que, si perdés todos los puntos, es lo que se llamaba en el derecho romano la capiti diminutio, es decir, la muerte civil del individuo. No puede comprar, no puede vender, no puede transportarse, es decir, el individuo muere. Vamos a ese tipo de control. ¿Y quién lo está implementando? Lo está implementando a rajatabla nada más y nada menos que el sistema comunista chino, el Partido Comunista Chino. Claro, de comunista le quedó el rótulo. Es un maridaje perverso entre lo peor del comunismo, lo peor del capitalismo, impuesto naturalmente por las grandes inversiones que han hecho los grandes grupos económicos en China, una vez que se generó esta manipulación y este compromiso. Para un país pequeño como es el Uruguay, que nació a la vida independiente, fruto de un pacto, ¿verdad? Tú en eso estás, si se quiere, mucho más compenetrado porque te gusta mucho la historia nacional. Tú sabes bien que fuimos fruto de un pacto de las grandes potencias imperiales. Somos un país que estamos absolutamente condicionados y por lo tanto lo que tú estás pidiendo es que diputados y senadores que están en la zona de confort, que viven prendidos de la teta del Estado, que están viviendo en una situación de casta privilegiada, se inmolen por el pueblo uruguayo, es utópico. Lo único que podemos hacer nosotros es lo que acabas de hacer tú y es exponerlos. Y decirle al votante del Partido Nacional engañado, pero que verdaderamente quiere un cambio, no te dejes engañar. Te están manipulando, te están curtiendo a mentiras, no son cambio de nada. Están a favor del modelo de Sanguinetti, del modelo de la forestación, del modelo de la reprimarización, del modelo neocolonial, del modelo extractivista, del modelo reprimarizador. Esto es lo que hay que debatir. Por eso el próximo debate, cuando los comunicadores dicen dos modelos de país opuestos, son mentirosos, son manipuladores, son inescrupulosos. ¿Qué dos modelos de país? Acá están los dos por el mismo modelo. El modelo que acabamos de describir, forestal celulósico, punto. Y corrupto hasta la médula. Cuando vos decís se quejan de Sartori, Sartori está utilizando las mismas herramientas que utiliza la calle Pou, la Rañaga y cualquier otro candidato blanco
Nada más que con una bolsa de dólares traída de Rusia. Punto. ¿Y qué está demostrando Sartori? Que la democracia formal se maneja con los parámetros del mercado, de la mentira del mercado, la mentira de la mano invisible del mercado. La mano invisible es la mano de la bolsa, la que saca los dólares y compra conciencia o compra votos. Y con la necesidad que tienen los uruguayos, evidentemente que el voto está a la venta, sobre todo en los extractos más numerosos, mayoritarios y desinformados, por supuesto. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Y eso, por supuesto, que envilece, desnaturaliza por completo, y yo digo, extingue la democracia sustancial. Es decir, lo que etimológicamente representa el término democracia, que es gobierno del pueblo. No hay gobierno del pueblo. Hay facilitadores de los grandes grupos económicos que le dan el dinero para estar en zona de confort, para ser gerentes de lujo, que se encarguen de qué? Y de la mercadotecnia, de comprar votos, de mentir descaradamente, como lo hizo Tabaré Vázquez, un genio de la mentira. Dos gobiernos con mentira, como lo hizo Sanguinetti, dos gobiernos con mentira. Porque cuando estos individuos, como Sanguinetti, como Tabaré Vázquez, que tienen dos presidencias y el país está en la situación en la que está, son dos genios de la demagogia y de la mentira, hay que sacarse el sombrero. Esa es la verdad. Como manipuladores, como mentirosos, como estafadores intelectuales, hay que sacarse el sombrero. Y en el caso de Sanguinetti, que esté remontando la situación en el Partido Colorado, demuestra dos cosas. Uno, demuestra lo que es el electorado colorado, respondiendo a toda esta patología que tú estabas describiendo, de manejarse por las estructuras, de ser un voto absolutamente irracional. Porque si alguien tiene responsabilidad en el estado de situación actual del país, es precisamente Sanguinetti. Sin perjuicio de las profundizaciones que hizo después el gobierno blanco, y ninguna es tan perversas y canallas como las del fraude amplio. Porque, claro, Sanguinetti y Lacalle, con Jorge Valle, no mandaron a la muerte a los estudiantes. No tuvimos que llevar féretros por la calle Rivera, por la manija que estaban dando. La manija la estaban dando tipos como Astori, están los videos en YouTube. Busquen cuando Astori habla loas del sistema cubano, del sistema soviético. Yo fui objeto de esa manipulación, yo fui un adolescente absolutamente manipulado por la izquierda, fui fundador del Frente Amplio con 13 años, mi familia fue objeto de la manipulación, por eso me juego la vida desenmascarando a esta manga de canallas, traidores, corruptos, vendidos. No tengo más remedio, porque, a ver, es una cuestión de reacción. Cuando vos te utilizaron, cuando fuiste un cretino útil, y el viejo todavía sigue viviendo y el viejo sigue manipulando, tenés que salir y decirle, son una manga de viejos delincuentes, canallas, vendepatria, ladrones. Eso es lo que son. Ahora, los fraudeamplistas o son discapacitados mentales, o de lo contrario les gusta la sodomización por parte de estos viejos. Esa es la realidad. Y bueno, es el Uruguay. No he vivido de la política, no necesito ser diputado. Nos estamos jugando la vida solamente para decir verdades. Tengo 61 años, no me voy a morir como un viejo cobarde. Y a los viejos delincuentes les digo, Mujica, sos un delincuente, Rossi, sos un delincuente, Vázquez, sos un delincuente. Y los que están rodeando son una manga de alcahuetes, canallas, delincuentes. 099-663-580, Ciudadela 1258, apartamento 301. Cuando quiere, donde quiera, nos vemos. Es tan grande la calentura que tenemos por el estado de situación en la que está el país, por culpa de estos canallas, que no hay problema. Nos vemos donde sea. ¿Llegamos la hora? Dale, un abrazo, Fede. Será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, amigos.